Me da mucho gusto estar otra vez acá en Fuente de Vida. Tomamos un tiempo de descanso, de reposo, y siempre tomar estos tiempos como que nos ayuda, nos fortalece, nos permite pues ver muchas cosas y sobre todo valorar todo lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio estar en la congregación y para nosotros lo gozamos, lo disfrutamos esta bendición de parte de Dios en nuestra vida, como que nos acostumbramos a todas las cosas buenas, a todo lo agradable, a todo lo rico, y cuando ya no lo dejamos de tener, cuando ya no está ahí, como que empezamos otra vez a querer tenerlo otra vez y disfrutarlo. Pudimos descansar, pudimos convivir mi esposa y yo, el disfrutar, el platicar, el convivir, el hablar, pues fue de mucha bendición para nuestra vida como matrimonio. Y el poder pensar bien en lo que Dios quiere hacer y poder sentir en nuestro corazón, pues lo que Dios está mostrándonos hacia dónde está llevando a Fuente de Vida para tener esa obra de Dios aquí en nosotros y ese cambio tan grande que Dios va a hacer en este lugar, en nuestro corazón, porque los cambios de Dios son en nuestro corazón y en nuestra vida. Creo que disfrutaron algunos de los invitados que vinieron, cada quien en su lugar donde Dios los tiene. A Agustín Enríquez, el pastor que está en el Estado de México, que bueno, ha sido una bendición el conocerlo, su amistad ha sido de gran bendición para nuestra vida. También al pastor Jorge Lozano, no sé si les platicaron, cuando nosotros estábamos conociendo lo de las cosas de Dios y a Fuente de Vida, nos invitaron a que tomáramos a Fuente de Vida, pero pues yo no quería tomarla, ¿no? Yo no quería esa responsabilidad tan grande en mi vida y no sabía cómo zafarme de esa responsabilidad. Entonces nos invitaron a San Luis Potosí, y en San Luis Potosí, quien estaba teniendo un evento, estoy hablando de hace 29 años, quien estaba teniendo un evento ahí en San Luis, el pastor que estaba ahí ya falleció, pero fue Jorge Lozano con otro pastor que está en Guadalajara, Chuy Olivares, y ellos dos estaban compartiendo, y dije, yo le voy a preguntar a este hombre de Dios, ¿qué es lo que piensa de lo que me está sucediendo? Entonces me acerqué, ya ven que se acerca uno por ahí despacito, y le dije, oye, Jorge, me quería platicarte sobre esto, mira, me está pasando esto, y me dijo, Dios te está dando ese lugar, así que tómalo. Úchala, dije yo. Y fue cuando me condujo para que conociera yo lo que era Amistad Cristiana, donde él estaba sirviendo y estaba trabajando. Y después, pues, empezamos a trabajar en Fuente de Vida y ha sido una bendición. Pero ha sido un hombre que ha sido como el disparador de muchas congregaciones. Lo que es Amistad de Puebla, él también fue el que impulsó a la gente para que tomara ese liderazgo. Lo que es Calacuaya, en el Estado de México, también impulsó para que se levantara esa congregación tan grande. Lo que es en toda Baja California, a los que estaban también impulsó, y estuvo viajando por todo el mundo. Le gusta hablar con mucho ímpetu, con mucho gusto, disfruta, y he disfrutado su amistad por muchos años. Creo que lo pudieron disfrutar a Jorge, ¿sí? A todo dar. Bueno, quisiera seguir compartiendo de lo que habíamos estado aprendiendo acerca de cómo vivir esta vida espiritual, cómo acoplar lo que es nuestra vida natural, de nuestro cerebro, y de nuestra vida también espiritual, que está en nuestro espíritu. Y vemos, yo recuerdo pues tendría yo unos 7 años, cuando mis papás nos compraron una serie de cuentos grandes que estaban muy bien encuadernados. Y venía una historia de la Atlántida, la ciudad perdida. ¿Cuántos han sabido de esa leyenda de la Atlántida? Parecería que es de los últimos años, pero es de la época de Platón. Él es el que narra esa historia.
porque le escucha de uno de sus alumnos que venía de la escuela de Sócrates, y cómo en Atenas empiezan a platicar de esa gran isla que había en lo que era en el Atlántico, y que esa isla era muy poderosa, tenía gente muy capaz, muy brillante, y que se fue creciendo, que tuvo todo el control sobre toda Europa, porque no conocían lo que era América. Entonces que tenía todo el poderío y todo el control. Pero que algo pasó en donde los dioses, Poseidón, puso a representantes ahí en la isla y la dividió la isla, y que puso a su hijo mayor, que es Atlas, el hijo mayor. Y entonces por eso le pusieron a la isla Atlántida, por nombre de eso, y es el océano Atlántico, donde se encontraba toda esa historia. Les platico toda la historia porque está divertida. Pero ahora que veníamos en el avión, siempre pasan películas, y pasaron una película de El hombre del tridente, Aquaman. Y pues me puse a ver a todo el Aquaman ahí en la película. Y sale como este niño que nace producto de dos mundos, del mundo del agua, porque ahora Atlántida está sumergida y todavía siguen vivos todos los atlantes ahí, y como el niño pues le toca vivir arriba en la tierra, pero le enseñan a moverse en el mar y todo esto, pero él no cree que sea el rey, él no cree que sea el escogido, el elegido para establecer ese cambio, esa unión entre las cosas que ocurren en el océano allá abajo, en ese mundo, y las cosas que ocurren aquí en la tierra. Y todo el tiempo está huyendo, anda en el rock and roll, anda perdiendo su vida, hasta que vienen a buscarlo para que pues haga algo, porque su hermano menor quiere destruir a la tierra para que nada más la Atlántida gobierne, porque han ensuciado los humanos mucho el mar. Esa historia pues la vemos también en Superman, el hombre del aire y de la tierra, que tampoco creía eso. Siempre como que una alegoría, una historia, una historieta, donde la persona no cree que sea de ese mundo y del otro mundo, que tenga las dos naturalezas. Y como que han tomado los que escriben sobre estos conceptos, sobre estas ideales que tiene el hombre, han tomado de la Biblia lo que pasa con nosotros. Nosotros somos personas que por una parte somos espirituales y por otra parte somos terrenales. Y en nuestra parte espiritual recibimos las cosas que son del reino de los cielos, y en nuestra parte terrenal recibimos y nos movemos en las cosas que son de la tierra. Cuando Dios crea al hombre, forma a un hombre que puede escucharlo en su espíritu, porque Dios es espíritu y Dios te habla a tu espíritu. Y lo podía escuchar muy bien Adán, la voz de Dios en su espíritu. Y eso es lo que va marcando la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Pero esa relación que tenía el hombre con Dios, ese conocimiento que tenía el hombre con Dios, la pierde. La pierde porque decide nada más moverse en las cosas terrenales. Y es inducido para que deje de moverse y de caminar en las cosas espirituales que son del reino de Dios, del reino de los cielos. Al decidir el hombre dejar de escuchar la voz de Dios y de ser dirigido por esa voz de Dios, desde el huerto, cuando el hombre decide y toma esa postura, la voz de Dios sigue presente, la voz de Dios lo sigue buscando. El hombre la escucha, pero ahora ya no produce ese gozo, esa alegría, esa dirección, sino le produce miedo y prefiere mejor separarse de Dios. Se separa el hombre de Dios. Y vemos cómo Dios desde ese momento tenía planeado cómo rescatar otra vez al corazón del hombre. Y declara una palabra profética y se las da a esa pareja, a Adán y a Eva, y le dice que de su simiente va a nacer el que vuelva a restaurar la relación del hombre para con Dios. Y lo hace por medio de Jesucristo, que es Dios y que es hombre.
una paradoja de dos naturalezas que parece imposible que sea hombre y que sea Dios. Y a través de Jesucristo, todos nosotros cuando creemos en su palabra, se abren las puertas de nuestro corazón para poder movernos en lo espiritual, para poder tener esa transformación, como dice la Biblia, ese nacer de nuevo, y ocurren una serie de cambios tan grandes en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, de ser un lugar deshabitado, oscuro, sin dirección, se convierte en un lugar que tiene equilibrio, que tiene orden y que hay paz, que la Biblia le llama la casa de Dios, como lo habíamos visto la última vez. Esta casa de Dios o el templo de Dios, como nos lo dice Pablo, son vosotros, somos nosotros, esa casa de Dios. Pero esa casa de Dios no es este cuerpo físico, sino es el cuerpo espiritual, el que va a albergar, el que va a contener la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Y en esa casa de Dios, en ese lugar, igual que como cuando Moisés empieza a tener esa comunión con Dios, construye, le dice Dios, necesitas construir un lugar especial para que puedas escuchar mi voz. Y construye el tabernáculo. Y en el tabernáculo la presencia de Dios descendía y el hombre escuchaba la voz de Dios y le daba dirección a todo el pueblo. Le daba dirección a Moisés. Le decía por dónde debían de ir, qué debían de hacer. Y el pueblo vivía, ya que era la voz de Dios dirigiéndolos, porque ellos no quisieron moverse conforme a esa voz que les estaba hablando y esa dirección que les estaba estableciendo. Lo que hace ahora Dios es que en el momento en el que tú naciste de nuevo, quiere volver a tener una relación, una comunión, una apertura en tu corazón para que tú lo vuelvas a escuchar, para que tú seas dirigido por Él, por lo que Él quiere hacer en tu vida. La pregunta es, muchas veces algunos hemos aprendido a escuchar esa voz, otros como que nos cuesta un poquito más de trabajo escuchar esa voz, porque la quisiéramos escuchar en nuestro cerebro, la quisiéramos escuchar con una voz audible, física, como nosotros, pero nos olvidamos que Dios es espíritu y que nosotros también somos espíritus. Y Dios nos habla a nuestro espíritu. Y cuando Dios nos habla a nuestro espíritu, entra en una lucha nuestro cerebro, porque dice, yo no salió eso de mí, te lo estás imaginando, lo estás construyendo, una serie de cosas para pelear el control y otra vez el dominio de que seamos sometidos a nuestras razones, a nuestros sentimientos o a nuestras emociones. Pero en nuestro espíritu empieza a escuchar, empieza a hacer algo nuevo, algo diferente. Y es una voz muy, muy sencilla, muy clara. Y esa empieza poco a poco a dirigir nuestra vida. Empezamos a tener paz en nuestro corazón, a sentir que Dios está haciendo algo muy grande en nuestra vida. Y ya con esa nueva dirección, con ese nuevo mover de Dios, dejamos de ser las personas naturales que nosotros éramos para empezar a movernos en lo sobrenatural. Pero es un proceso en conforme vamos aprendiendo a discernir esa voz y a escuchar lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida. Cuando empezamos esta obra, esta congregación, mi esposa y yo, Dios nos dio una palabra clave que fue muy fuerte, que nos selló y supimos que era Dios el que estaba hablando a nuestro corazón. Y es un versículo que todos ustedes conocen en Oseas 4:6. Y quisiera volverlo a retomar porque es la base, es el fundamento con lo que Dios nos dio para levantar a Fuente de Vida. Y dice en Oseas 4:6, en la Reina Valera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una nueva versión internacional que quisiera leerse, la nueva traducción viviente, que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Está diciendo que el pueblo no se pierde porque le faltó organización. No se pierde el pueblo porque no había señales y prodigios entre ellos. Que el pueblo fue destruido porque no tuvo y no cuidó su relación con Dios. Ese conocer a Dios, ese querer saber de Dios. Y eso pues fue lo que lo fue apartando y destruyendo. Nosotros nos gusta conocer, y cuando conocemos a una persona, lo que conocemos es lo externo. Y si nos agrada la persona, decimos, hijo, qué padre persona, y platicamos algo y nuestro cerebro la construye como a nosotros nos gustaría que fuera. Pero cuando empiezan a tener una relación con la persona y empiezas a platicar y a convivir y se empieza a abrir el corazón de la persona, empiezas a saber realmente cómo es esa persona. Empiezas a ver todas sus cualidades y sus debilidades, todas las cosas, pero estás yendo a lo profundo de la persona. No te quedas por encimita. Y conforme más tiempo pasan para platicar, para convivir, se van conociendo los dos y tú decides si vas a vivir y si aceptas a la persona con esas características, con esas cualidades, pero también con esas debilidades. Y eso es el que nos habla, que a Dios no es por lo que la gente nos dice, no es por lo que la gente platica de Él, no es por la experiencia del milagro que nosotros vivimos y que afectó nuestra vida y estimuló nuestra fe, sino es un conocimiento personal. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios que conoces? ¿Qué ha hecho en ti Dios en tu vida el día de hoy? ¿De qué te habló el día de hoy? ¿Hacia dónde inclinó tu corazón Dios? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en estos días, en estos momentos en tu vida? Porque esa voz de Dios, esa dirección de Dios, ese sentir, ese inclinar de nuestro corazón para su obra, para sus cosas, es la que nos hace sentir diferentes. Nos da esa vida, esa seguridad, esa convicción y nos movemos de una manera completamente diferente de cómo se mueve la gente que no lo conoce, que no sabe de Él. Por eso también dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta nueva versión internacional dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. La pregunta ¿es fácil aceptar y ser dirigido por la palabra de Dios? Entramos en una lucha muy grande, porque por nuestra naturaleza tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a no vivir conforme a la palabra. Y esto lo hace porque no ha sido revelado en nuestro corazón lo que es vivir esta vida espiritual, lo que es vivir con esta gracia de Dios y en el poder de Dios. Y cuando empezamos a conocer lo que es el mundo espiritual y las cosas de Dios, nos deleitamos tanto en las cosas espirituales y nosotros nos decimos, ¿cómo es posible que viví tanto tiempo engañado, creyendo que todo lo mejor y lo más agradable estaba en mi vida natural, en mi vida terrenal, cuando hay tantísimas cosas de parte de Dios en esta vida espiritual tan enriquecedoras y que llenan nuestro corazón? Cuando no lo hacemos, empezamos nosotros a dudar de la palabra que Dios nos ha dado. Cuando dejamos de creer en la palabra y en lo que Dios ha dicho para nuestra vida, empezamos a tomar decisiones que no son correctas para nuestra vida. Pero no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a entender, porque dejamos de movernos espiritualmente para movernos en el terreno natural. Y son ahora nuestras emociones, nuestro sentir, nuestras razones, las que empiezan
a querer las cosas naturales. Lo mismo que le pasó a Eva cuando Satanás le presenta otra alternativa. Dice que empezó a desear. Y en el mundo espiritual no nos rigen los deseos, sino las verdades de parte de Dios. Y cuando empieza a tomar el primer lugar nuestros deseos, las inclinaciones de nuestra vida terrenal, empezamos a desviarnos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y empezamos a perder toda esa relación con Dios, como ocurrió con Eva. Y poco a poco nos vamos apagando. Poco a poco dejamos de escuchar la voz de Dios. Si la escuchabas poquito, la dejas de escuchar. Si no sabías cómo, pues empiezas cada vez a dudar más de la palabra que Dios te ha dado para tu vida. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado esa dirección, pero con su dirección nos ha dado visión, la visión para hacer las cosas de Dios. La visión es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, porque viene de parte de Dios. Un hombre visionario es un hombre que puede ver, no verse desde su punto de partida, sino desde el punto de partida de Dios. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu vida? Y si lo puedes creer. Lo mismo que le pasaba a Aquaman. No creía que él fuera el elegido, el escogido, el que tenía todas esas cualidades. Muchas veces nos pasa a nosotros. No creemos que lo merecemos. No creemos que sea lo que Dios quiere en nuestra vida. No nos sabemos hijos de Dios. No nos sabemos reyes, como dice la Escritura. No nos sabemos que fuimos llamados para gobernar y para establecer lo que Dios quiere es hacer aquí en la tierra con la gente que nos rodea. Traer bendición, traer equilibrio, traer paz. Pero como no lo creemos, empezamos a entrar en mucha lucha, en mucha crisis y empezamos como que inconscientemente a rechazar todo lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Pero la palabra nos lo dice muy claro. Nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros dejamos de tener esa esencia de quien nosotros somos, de quien Dios hizo la obra para que nosotros volviéramos a Dios, perdemos todo. Por eso Satanás lo primero que hace con Jesucristo cuando es llevado al desierto es atentar contra lo que Él era. Dios acababa de declarar cuando Él es bautizado que Él era su Hijo amado. Y lo primero que le dice a Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, lo pone como que a dudar. Pero siempre así es la lucha. Dios te da algo, Dios te muestra una revelación, Dios te da una palabra y lo primero que viene son ataques del enemigo para que tú la sueltes, para que tú te dejes de mover en ella, para que tú dejes de creer en esa verdad. Pero es algo espiritual y la guerra es para que tú la deseches y no lo creas y no te muevas. Dios nos da una visión. A mí me gusta mucho cuando Dios me muestra las cosas de lo que viene para la congregación, lo que Dios quiere hacer, Él cómo quiere hacer las cosas y como que esto cambia nuestra manera de vivir. Nos da ese aliento para seguir viviendo con esa permanencia, con esa fuerza, con esa habilidad. Y le decimos, Señor, pues quisiera otros 40 añitos para poder acabar todo esto, pero estás disfrutando, estás gozando. No te sientes que el tiempo se va, sino que tiene un propósito, porque hay una visión en tu corazón. La visión Dios la da. Esa capacidad para ver de una manera diferente, Dios la pone en nuestro corazón y empezamos a ver con claridad lo que antes no veíamos, lo que antes estaba oculto para nosotros, lo que antes no podíamos percibir. Dios empieza a traer luz en esas áreas de oscuridad que no entendíamos y empezamos a movernos de una manera diferente. Para eso necesitamos romper parámetros, estructuras, maneras de pensar que antes teníamos para entrar a lo nuevo. No se puede entrar a lo nuevo con el viejo estructura y las viejas formas. Dios va poniendo en nosotros una transformación. Yo platicaba con mi esposa en estos días que nos disfrutamos tanto y le decía, mira, es que las cosas de Dios, las cosas nuevas que está trayendo Dios, no las puede poner en odres viejos porque se van a reventar. Dios tiene que ponerla en odres nuevos. ¿Me entienden, mis amados? Si eres odre viejo te vas a romper,
No vas a encajonar, vas a querer traer lo viejo y ponerlo en las cosas nuevas y no sirve. Es cambiar toda la estructura, cambiar la manera en cómo te estás moviendo, a lo que Dios nos está llevando, a lo que Dios está estableciendo. Y estar en un odre nuevo, pues no es fácil porque son nuevas todas las cosas que están ocurriendo dentro de nosotros. Son cosas nuevas que Dios está haciendo dentro de nuestro corazón. Pero Dios está poniendo algo diferente que no teníamos y que no vivíamos nosotros. Pero Dios nos los va hablando poco a poco. Hay gente que dice, bueno, no sé cómo escuchar esa claridad de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y yo quisiera saber, ¿cuántos han llevado el curso de cómo escuchar la voz de Dios con mi esposa? Para mí es una excelente maestra. A mí siempre me da clases todos los días y yo aprendo de ella. Y sé que enseña mucho. Hasta que yo le digo, ya lo entendí, ya lo entendí. Pero como buena maestra me lo repite varias veces por si las dudas y no lo capte muy bien. Pero escuchar la voz de Dios se trata no de que lees la Biblia, no de que oras porque hay que orar, sino que vas a buscar algo. Vas a buscar algo que no conoces. Vas a buscar algo que no sabes. Vas a encontrarte con tu Padre, con Dios. Y quieres saber qué es lo que te está diciendo Él a ti. Y muchas veces nosotros empezamos con un versículo en la Biblia y decimos, qué profundo es. No se trata de clases de teología, sino qué te está diciendo ese pasaje a ti en este momento de tu vida, por lo que estás atravesando, por las luchas en las que te estás enfrentando. ¿Qué te dice esa palabra a ti? Porque a veces estamos aventando la palabra para otros. No, ¿de qué te está hablando Dios en este momento? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios para este momento en tu vida? Y eso hace la gran diferencia. No se trata del entendimiento o del razonamiento o de que manejes mucha información de la Biblia, sino que hay unas palabras en ese versículo, en esa parábola, en esa enseñanza o en algo que alguien te dijo que ni tenía que ver contigo, pero era la pregunta que le estabas haciendo a Dios. Era lo que tú necesitabas para tomar una decisión importante en tu vida. Y viene una persona y ora por ti y me dice, quisiera orar, y te da una palabra que tú dices, órale, es Dios el que está. Ya no se lo dices a la persona, pero lo estás tomando porque sabes que es algo fuerte y grande para contigo en tu vida. Y empiezas a disfrutarlo, te empiezas a mover. Dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La Nueva Traducción Viviente dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. No sabiduría humana, no inteligencia. Está hablando el que podamos entender las cosas espirituales. Esa es la sabiduría espiritual. Que las cosas que vienen en las Escrituras, que no las entendíamos, para aplicarlas a nuestra vida, la podamos entender y que podamos tener ese conocimiento, esa percepción de lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida. Que no te des por vencido, porque los ataques, las luchas, las crisis es el pan de cada día. Es algo que todos enfrentamos, que todos tenemos. Algunos como que no nos gustaría vivir en tanta lucha y en tanta crisis y en tantas dificultades, pero van formando un carácter. En ese momento de lucha, en ese momento de dificultad, en ese momento que no entiendes las cosas, ¿qué es lo que te va a mover? ¿Tu estado de ánimo? ¿Tus pensamientos de que fuiste derrotado, que no la hiciste, que no pudiste? ¿O lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, como Padre celestial que es, siempre quiere levantarte, siempre quiere animarte, siempre quiere poner lo mejor, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y lo que él quiere hacer es
ver cómo te levanta, ver cómo te fortalece, ver cómo lo escuchas más cada día y cómo te va dirigiendo tu corazón, que ya no tomes decisiones en base a tu sentir, en base al fracaso, en base a la derrota, sino que te empieces a mover conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido para tu vida. Y que cuando te muevas conforme a esa palabra, tú empieces a actuar de acuerdo a la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero está hablando de una sabiduría espiritual. Está diciendo que esa sabiduría es para poder captar las cosas, para poder hacer nuestras las cosas que se mueven en el mundo espiritual, para tener un conocimiento más claro de lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Pero como estamos acostumbrados a tomar decisiones por lo que vemos en el mundo material, perdemos el punto de vista que es más importante lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? Cuando tú empiezas a ver solamente los problemas, las adversidades, las dificultades, las enfermedades, es como un torbellino que te mete en un pozo oscuro que no sabes ni cómo salir. Por eso es muy claro la palabra, dice que nosotros necesitamos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo, que nosotros participemos con nuestro cerebro en estar viendo las cosas buenas en todo, que empecemos a ver las cosas agradables en todo. Estuvimos conviviendo con una pareja de españoles ahí y cenábamos con ellos, pero era como se habían formado en Alemania, eran todos como que cuadraditos en su manera de ser, con mucha inseguridad. Se llama Angelo, él de 72 años. Yo le decía, Angelo, ánimo, y lo abrazaba, lo empujaba y todo eso. Pues le caí bien al Angelo. Y entonces quería que yo lo acompañara a todas partes y que fuéramos a todas partes. Decía, anímate, vamos acá y vamos allá. ¿Por qué? Porque no lo estás viendo en su rigidez. Porque no lo estás viendo en sus estructuras. Lo estás viendo como una persona sensible, sencilla, que puedes convivir con ella, que no te bloqueas. ¿Cómo estás viendo a la gente? ¿Cómo estás viendo a las personas? ¿Qué es lo que esperas para poder bendecir a la gente que está a tu alrededor? No te enfoques en las cosas malas o en las cosas que no hacen de acuerdo a tu criterio. ¿Por qué no empezamos a ver lo bueno que hace la diferencia en nuestra relación con todas las personas? Por eso dice, aprende a ver en lo espiritual. Aprende a ver en las personas lo que Dios ya hizo en la vida de esa persona, lo que Dios tiene ya preparado para la vida de esa persona, pero que la persona no lo puede ver, que la persona no lo puede creer, que la persona no sabe cómo recibirlo, pero si tú lo puedes ver, pues eres como un disparador, así como dije de Jorge Lozano, es un disparador que puede ver y animaba y ponía, y la persona todo lo que traía lo sacó y lo fue desarrollando. Y esa es esa bendición tan Dios que hace Dios en nuestra vida. Por eso dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa sabiduría espiritual le van a dar luz para que entiendas lo que Dios ya te dio, para que te muevas en lo que Dios ya puso en tu corazón. Las cosas de Dios están en el mundo espiritual y se reciben en nuestro espíritu. Lo que Dios nos regaló, porque no es nuestro, es la fe. Y tú a través de ese regalo de Dios empiezas a hacer tuyas las verdades de Dios. Empiezas a creerlas, empiezas a moverte y empiezas a disfrutar ese gran privilegio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como dice, abriendo los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la cual te ha llamado. Que no vivas sin rumbo, sin futuro, sin algo grande en tu vida, sino que sepas que Dios te ha llamado para algo muy grande en tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que sigue en adelante en tu vida. Pude ver a mucha gente grande en este viaje. Hay mucho vegetalito por todas partes. Y yo decía, y yo tan chamaco y estos vegetales de veras. Pero como que los vegetalitos ya estaban como
fuimos a cenar con un grupo de vegetales y pues todos los vegetales ya bien cacheteados, porque pues ya están jubilados, ya no trabajan, ya no nada. Y dije, hijo, qué desperdicio. Y yo que ando buscando los años para ver cuántas fuerzas tengo para todo lo que quiero desarrollar de parte de Dios, que quiero establecer para hacer la diferencia no solamente en Tampico, sino en toda la República y que trascienda a través del corazón de cada uno de nosotros, que Dios levante a un cambio pero radical en nuestra sociedad, de una manera diferente de ver, de sentir, de movernos en la vida. Pero todo comienza con nosotros. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cuántos ya se ven como viejitos cacheteados? ¿Hay algún? ¿Ven? Es una congregación de chamacos, puros jóvenes aquí. Y eso es una bendición, que no actúas, no te mueves de acuerdo a lo que tu cuerpo te puede decir, sino de acuerdo a lo que tu corazón, a lo que tu espíritu te está diciendo. Porque cada día rejuvenecemos en nuestro espíritu. Cada día nuestro espíritu se va levantando más y más. Y entonces puedes saber las riquezas que tú has recibido como una herencia de parte de Dios. Cuando tienes esa sabiduría espiritual y puedes entender las cosas, tú puedes tomar ese tesoro que Dios te ha dado, que muchos no toman porque no son realidades para ellos, porque no son verdades para ellos, porque no lo pueden creer en su corazón, porque con el corazón se cree, no con la cabeza, sino con el corazón. Las cosas de Dios no es porque estés convencido en tu cabeza, sino porque lo crees en tu corazón y luego lo hablas, luego tu cabeza empieza a declarar, pero en primer lugar es tu corazón, tu espíritu. ¿Qué es lo que estás creyendo en tu espíritu? ¿Con qué te estás moviendo en tu espíritu? Es lo que nos habla la palabra de Dios. Y dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que en el espíritu del mundo siempre es para que te vayas menguando, que te vayas quedando, que te quedes, no, es que ya llegué hasta aquí. No, todavía te falta. Y te falta mucho para seguir bendiciendo a mucha gente. Mira, yo veo a los grandes hombres que tienen una visión de Dios muy fuerte, que tienen 95 años, como un amigo de uno de mis hermanos que tiene 97 años, el chamaco, y sigue siendo líder en la Cámara para tomar decisiones en la economía de México. 97 años tiene ese joven y se comporta como joven y trata a los gobernadores de chamacos, porque son chamacos para ese joven. Que no te veas como un viejo, que no te veas como algo que ya se acabó. Pasaste por un momento difícil, pasaste por una crisis, pasaste por una adversidad, pero no te define, pero no te estanca, pero no te detiene, sino que aprendiste y tu fuerza no está en ese fracaso, esa derrota, sino en quien te sostiene, que es tu Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo para vivir derrotados o fracasados, sino el espíritu que viene de parte de Dios, que todo el tiempo nos está levantando, nos está alentando, nos está fortaleciendo. ¿Qué nos está diciendo? No vivas como víctima. Tú no eres ninguna víctima, eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tú tienes algo grande en tu vida que Dios va a hacer a través de ti, y va a hacer grandes cambios a través de ti. Porque eso es el corazón de Dios, tomar a todos sus hijos para establecer los grandes cambios. Y luego dice en el verso 14, pero el hombre natural no puede discernir, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no ha nacido de nuevo, todas las cosas que le hablas de Dios y cómo Dios se mueve, pues te toma que estás loco, que no es posible. Porque dice, entiéndelo, porque no tienen esta vida, porque esto te lo da el Espíritu de Dios. Y para que puedas tú tomar las cosas de Dios, necesitas el discernimiento espiritual que Dios te ha dado también. Y es cuando nosotros nos movemos en eso y tenemos eso de parte de Dios. Dios te ha dado la capacidad de escuchar su voz. Es el Espíritu Santo el que te va
colocando las palabras, te va colocando las situaciones, te va colocando las adversidades, y es el cómo respondemos. No es la adversidad lo que nos define, sino cómo respondes ante ese problema. ¿Cómo respondes ante esa situación? ¿Cómo reaccionas ante esa adversidad? Eso es lo que está esperando Dios. No es la adversidad lo más horrible o lo más problemático, sino tu respuesta. ¿Te vino una enfermedad? ¿Te vino una dificultad? ¿Te vino un problema de crisis en tu trabajo donde lo perdiste? ¿Cómo respondiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo actuaste? Eso es lo que nos va definiendo. No en dónde nos quedamos, ni qué golpe. Golpes tenemos muchos, errores cometemos todo el tiempo, pero hay algo en nuestro corazón de parte de Dios que nos permite salir y empezar a movernos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está diciendo que hay cosas que no conoces, que hay cosas espirituales que no te han sido reveladas, que si te fueran reveladas, tu manera de ver la vida sería diferente. Si te fueran reveladas, tu manera de actuar en tu matrimonio sería diferente, en tu trabajo, en las cosas que quieres desarrollar en tu empresa o en tu carrera que tú tienes. Que cuando viene esa revelación de parte de Dios, empiezas a ver las cosas. La diferencia no es que tengamos una profesión, sino que tengamos algo de parte de Dios que nos permite desarrollar lo que antes no habíamos desarrollado. ¿Por qué unos desarrollan y otros no desarrollan? Por eso que tienen esa capacidad para ver algo que otros no vieron, ese poder ver algo que otros no percibieron, como lo vemos en el mundo de las computadoras. En el mundo de las computadoras, de repente el que desarrolló Facebook, pues era una idea, era estudiante, y algo que que no se les hacía lógico de que la gente se quisiera ver y que la gente quisiera platicar. Ahora casi toda la gente tiene Facebook. ¿Cuántos de ustedes no tienen Facebook? ¿Me hacen favor, verdad? Bueno, yo tampoco tengo Facebook. Pero la mayoría de la gente tiene Facebook y los anuncios se dan por Facebook y los negocios se anuncian por Facebook y ya se ha perfeccionado. Eso que pudo ver este joven es lo que hizo la diferencia en el mundo. Y es lo que nos dice Dios. Yo he escogido eso para ti, para que puedas ver. Pero este pasaje que está hablando Pablo aquí en Corintios está en Jeremías 33:3. Y es un pasaje que me dio Dios cuando yo andaba buscando y me habían dicho que yo necesitaba conocer al Espíritu Santo, que necesitaba saber cómo era el Espíritu Santo, que necesitaba meterme y que el día que conociera al Espíritu Santo iba a ser bautizado por Él y que iba a hablar en otras lenguas. Y como yo lo conocía y no sabía nada de eso, decía, qué interesante, pero yo lo quiero. No sé qué sea, pero yo lo quiero. Entonces me dijeron que fuera a una congregación que está en la calle Valderas en la Ciudad de México. Y era una congregación, creo que era, no sé si bautista o presbiteriana. Y entonces había unos norteamericanos que habían ido, así como los de Betel, así habían ido a ese lugar. Y ese día no quise ir a la escuela, estaba estudiando en esa época física, y entonces dije, hoy no hay física, hoy me voy a buscar eso. Y me metí, y cuando llegué, pues había muy poquita gente porque la mayoría de esa iglesia no creía. Entonces llegué yo y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. Dije, Chihuahua, ya me confundió con uno de los de aquí, pero yo voy a recibir. Y yo pasé para recibir la palabra de parte de Dios y me da ese Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego me dijo, para que sepas que yo soy el Señor, tu Dios. Yo dije, órale, pues yo voy a clamar, yo voy a buscar. Luego me dijeron, pásenle porque pues abajo era el lugar santísimo, ¿no? Pásenle a la azotea, a un cuartito que tenían allá arriba, y ahí van a orar. Ya pasamos, tómense de la mano, nos tomamos de la mano, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Dije, pues bueno, me tomé de la mano y empecé a hablar en lenguas. Y dije, órale.
Y ya ven que uno es bien espiritual. ¿Qué hago para despedirme? Porque no puedo hablar en español. Pero bueno, terminaron de orar. Y ya nada más le dije. Y me salí. No podía regresar a mi casa porque no podía hablar en español. Nada más estaba hablando en lenguas y en lenguas. Y caminando por toda la avenida Juárez y por toda Reforma, llorando y orando. Y hasta que por fin pasaron como 4 o 5 horas o más. De tanto caminar ya me dolían las piernas. Hasta que ya dejé de hablar en lenguas. Y dije, ¿qué es esto que me pasó? ¿Qué es todo esto que ocurrió? Y desde entonces, yo quiero más de Dios. Yo quiero conocer más de Él. ¿Qué es lo que tiene para mi vida? ¿Qué es lo que ha preparado Dios para mi persona? Para que yo lo desarrolle. Yo lo quiero. Pero tengo que cada día meterme más y más y más. Y ese es el deseo de Dios. Porque Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Y ese es el corazón de un padre. Pero lo primero que necesitas para recibir algo de parte de Dios es que estés dispuesto, que lo creas, para que eso pueda ser una verdad en tu vida, que creas que Dios te quiere bendecir, que creas que Dios quiere hacerlo en tu corazón. Y muchos de nosotros, Dios nos ha dado y hemos aprendido de su palabra, y sabemos lo que nos dice su palabra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo moverme en esa revelación de Dios? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es, muévete en lo que ya sabes. Empieza a actuar en lo que ya conoces de su palabra. Empieza a probar en esa palabra que Dios te ha dado, lo que Dios te está diciendo. Empieza a moverte en esa verdad. Y cuando te empiezas a mover en esa verdad, te vas a dar cuenta que hay un poder sobrenatural de Dios para fortalecerte, para levantarte, para que actúes en esa verdad y en esa palabra que Dios te ha dado. Y ahí se va conociendo el poder de Dios en nuestra vida. Pero también tienes la otra opción de amalgamar la palabra a tus deseos, a tus necesidades o tus gustos, cuando no es palabra de Dios. Ya es una mezcla, ya le ponemos algo a la palabra y entonces deja de ser vida para nosotros. No sé si recuerdan cuando vino uno de los escribas con Jesús y le dice: maestro, ¿qué necesito hacer para poder entrar al reino de los cielos? Jesús, conociéndolos cómo eran, le dice: ¿qué dice la palabra? ¿Y cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Y le contestó rapidísimo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has dicho, ve y hazlo. Le está preguntando cómo puede vivir una vida tomando las cosas del reino. Dice: con lo que conoces ya ahora, con eso comienza. Empieza a moverte en eso. Y cuando empieza el hombre a justificar, dice: como que no entiendo quién es mi prójimo. ¿Qué es lo que no entiendes de la palabra por lo que no te mueves en ella? Siempre ponemos pretextos, siempre le queremos agregar, y necesitamos tener cuidado. Y es cuando Dios le empieza a enseñar de quién es su prójimo, que no me voy a meter en eso. Pero no pongas pretextos. Si Dios te dijo algo, pues muévete en lo que Dios te está hablando, en lo que Dios está declarando para tu vida. Y Dios va a empezar a actuar en eso. No pongas de que, pues esto no está muy claro, o esto no es muy, por eso sigo viviendo. No. ¿Qué te dice esa palabra a tu corazón? No a tu cabeza. ¿Qué te dice esa palabra a tu corazón? ¿En dónde te está llevando el corazón de Dios? Miren, cuando Jesús empieza a caminar con sus discípulos, para que se entienda este concepto, les dijo a sus discípulos, cuando los toma los 12, dice: vayan y oren y compartan el evangelio. Sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Era el inicio. Pero muchas iglesias en
el siglo XX y actualmente han tomado eso como si fuera una cosa que pasó para los apóstoles. Como que el orar y el sanar y el liberar se acabó cuando se murieron los apóstoles. Pero en el mismo Evangelio de Marcos, al final, en el capítulo 16, le dice a toda la iglesia: ir por todo el mundo, lo mismo, predicar el Evangelio. Si comieres cosa mortífera no te va a hacer daño. Si te muere la víbora de la vecina tampoco te va a hacer daño. Cualquier cosa que te pase no te va a hacer daño. Pero oren por los enfermos y van a sanar. Echen fuera a los demonios. Está estableciendo toda esa bendición para nosotros. ¿Qué es lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida? La gente empezó a agregarle: sí, se puede hacer eso. Y empezaron con el predicar el Evangelio y aceptar al Señor y recibir la salvación que es por gracia, pero haciendo buenas obras. Tener la salvación, pero agregándole algo. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la obra que Él hizo por ti, que el Padre hizo por ti en la cruz. Y esa obra, cuando la tienes en tu corazón, es la que te cambia tu manera de vivir. Y por esa obra que está en ti, empieza a que cambie tu manera de ser y empiezas a hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero tendemos a agregarle. Y hasta que fue revelado después de muchos años de lo que pasó en el principio, ahora oramos por las personas. Y las personas creen y en ese momento reciben la salvación y nacen de nuevo. Y ya lo vemos como algo normal. Pero dice que también oremos por los enfermos. Igual que dijo que prediquemos el Evangelio, en ese mismo pasaje dice que oremos por los enfermos y que sanaría. Pero como que no ha sido revelado a muchas iglesias. Y entonces, para orar por los enfermos, tú dices: no, es que esa es una unción especial. Si yo fuera Cash, pues entonces sí oraría por los enfermos y Cash se sana. Y empiezan a pasar cosas y el pastor, y sí tiene una unción especial. Y sí ora por los, porque cree el hombre. Pero eso es para todos. Pero cuando tú lo limitas para unos cuantos elegidos o para unos cuantos ungidos, pues dejas de moverte en lo sobrenatural. Este hombre, porque le cree a Dios, se mueve. Si tú le crees y esto pasa a ser una verdad para ti, porque Dios te la muestra y su Espíritu te lo muestra, deja de ser esa verdad ahí aislada y lo ves como una revelación. Algo que es tuyo, algo que Dios te ha dado. Y cuando oras por los enfermos, mira, unos se van a sanar y otros no se van a sanar. Pero tú estás moviéndote en lo que Dios te dice. Y le dice a la persona: ¿me permites orar por ti? Y cuando tú estás enfermo, tú te pones las manos y oras por ti, te unges, te haces de todo. Y Dios empieza a obrar en tu persona. Porque no eres tú, no es tu mano. Es el poder de Dios y es la mano de Dios, es esta verdad. Pero si no es revelada en tu corazón, pues no va a ocurrir, porque tú mismo lo estás deteniendo. Estas verdades son de Dios. Lo mismo pasó con el mover, y Dios le está diciendo: van a recibir el Espíritu Santo. Pero dijeron que no, que eso de las lenguas eran 1000 cosas. Cuando tú lo crees, tú lo recibes. Pero muchas veces hay una barrera tremenda de todas las palabras y todas las malas enseñanzas que recibimos, que son las que están bloqueando el que tú te muevas con esa libertad. Y es lo que nos enseña Dios. Cuando viene esa revelación a tu vida, ya es algo normal. Y a veces pensamos que todas las personas que van a pasar al frente cuando reciben a Jesucristo van a ser salvas. No, sabemos que muchos de ellos no pasó nada en su vida. Aunque oraron, aunque todo eso, no hubo un cambio radical en su manera de vivir y su manera de ser. Pero no dejamos de orar para que reciban a Cristo. No dejamos de creer en ese regalo tan grande. Lo mismo va a pasar con la sanidad. Lo mismo va a pasar en todas las áreas. Pero no todos las pueden conocer. Porque no a todos se les dio esa bendición y ese regalo. Mira, cuando va Jesucristo a compartir,
empieza a compartir con parábolas. Y les dicen los discípulos a Jesús: Señor, ¿por qué compartes con parábolas? Dice: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, y a ellos no. Tú has sido escogido para que puedas conocer, saber lo que Dios ya hizo por ti. No es para todos. ¿Por qué? No lo sé. Pero así lo dice Jesús. Cuando tú estás abierto en tu corazón, cuando tú estás dispuesto en tu corazón, empieza a ocurrir esa transformación en tu vida y todo empieza a cambiar en tu corazón. Esa bendición es la que te cambia y es la que te transforma. Por eso dice: cualquiera que tiene, se le va a dar más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le va a ser quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oísteis y no entendisteis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierten, y yo los sane. Entonces está diciendo que el problema de la gente por lo que no entiende las verdades de Dios es porque su corazón se endureció. ¿Se ha endurecido tu corazón? Y es lo que necesitamos ver, porque lo que más quiere Dios en tu vida es que tengas un corazón como el corazón de un niño, que lo cree, que ve lo mejor, que ve la bendición. Y Dios te ha dado un corazón de carne cuando naciste, para ser sensible a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tengamos cuidado. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, el corazón se va endureciendo y nos vamos enfocando más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Dejamos de escuchar la voz de Dios y tomamos a Dios como una religión, pero no como una persona para cuidar una relación. Y lo más importante con Dios es nuestra relación con Él. Lo que Él quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Es Dios el que está queriendo llenar tu vida y transformar tu corazón. Por eso, como viene en Jeremías, clama, busca, no te quedes con lo que ya tienes, no te estanques en lo que has conocido, lo que has vivido, sino profundiza en lo que Dios quiere hacer en tu vida y empieza a moverte de una manera diferente y acopla y pon lo nuevo en un corazón nuevo y sensible y empieza a actuar en lo que Dios quiere hacer, moverte en lo sobrenatural, que cuando vas a tu trabajo, tu manera de hacer las cosas es diferente. Cuando tú compartes el evangelio, así como cuando vinieron los muchachos de Betel, no sé si recuerdan, su manera de compartir y de evangelizar era completamente diferente. Ellos actuaban, pero oraban por los enfermos, sanaban los enfermos y la persona quería recibir de parte de Dios, porque habían visto algo diferente, habían experimentado algo diferente, que tú te mueves de una manera diferente, que no es con la boca que la gente, sino con el poder de Dios. Como dijo Pablo cuando fue a Atenas, que no se convirtió casi nadie, de ahí dice la Biblia que se fue a Corinto, y ahí en Corinto dice: no les voy a hablar con palabras que los persuadan, sino con el poder de Dios. Movámonos con el poder de Dios y empecemos a ver cómo Dios te ve y lo que Dios quiere hacer en tu vida, que eres una persona muy especial para poder moverte de una manera diferente, porque no pertenecemos, estamos en este mundo, como dice la palabra, pero no somos de este mundo. Somos personas que hemos nacido de Dios y tenemos la vida de Dios. Ahora necesitas creer en lo que tú eres de parte de Dios, no para que la gente lo sepa, sino para que tú lo sepas. Lo más importante es que tú lo sepas, porque cuando tú lo sabes, se va a ver y la gente lo va a notar. Cuando tú no lo crees, empieza a hablar tu cerebro para que todos vean lo que no tienes. Pero cuando es de Dios, se empieza a ver, porque es Dios el que hace la obra en ti. Vamos a ponernos en pie. Yo quisiera orar contigo.
¿Cuántos están pasando de ustedes por problemas serios, fuertes? ¿Algún problema? Bueno, qué bendición, ¿no es cierto? Tener esos problemas, esas dificultades. Yo no me imagino cómo sería vivir sin problemas o sin dificultades. Pero, ¿te has puesto a pensar que es una oportunidad para que te muevas de una manera diferente? Para que veas la situación de una manera diferente. ¿No has considerado que quizás el Señor te está colocando en esa posición que se te hace muy difícil para que tú empieces a actuar y empieces a moverte en su poder, en su gracia, en su bendición? Yo no sé por qué, pero cuando estamos con una enfermedad y nos duele todo, quisiéramos que cualquier cosa ocurriera para recibir esa sanidad y se nos quitara ese dolor o esa molestia o lo que tengamos. Y quisiéramos que esto ocurriera ya. Pero Dios va llevando nuestro corazón y lo va fortaleciendo y lo va fortaleciendo para que tengamos victoria en esas áreas. En eso que es imposible ahorita para ti, va a ser posible. Entonces vas a empezar a verlo como Dios lo vería. ¿Cómo vería Dios tu problema? ¿Cómo vería Dios tu necesidad? No lo va a ver con la angustia con la que estás viviendo, no lo va a ver con la imposibilidad por la cual tú estás atrapado, lo va a ver con esa capacidad que Él tiene, con ese poder que Él tiene para traer bendición. Lo que quiere Dios es usarte para traer bendición ahí donde tú te encuentres. Lo importante es si estás listo para hacer bendición en medio de la dificultad o del problema. Entonces, tu problema o tu necesidad, ahora lo vas a poner delante de Dios. Si es una enfermedad, ¿cuántos es por un problema de salud el que están pasando? ¿Ok? ¿Cuántos es por problemas económicos? ¿Ok? ¿Cuántos es por problemas familiares de comunicación en la familia? Bueno, pues de todo traemos, ¿verdad? Pues vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Pero mira lo que dice Dios. No dice, llora a mí y yo te responderé. No dice así. Dice, ¿cómo? Eso. Entonces vas a clamar. Vas a decirle al Señor, Señor, cuando uno clama, es porque tú sabes, cuando tú declaras, cuando tú estableces, cuando tú afirmas, no afirmas y no estableces con miedo o con sufrimiento o que pobrecito de mí, sino que vas a establecer, vas a declarar, vas a afirmar. Cuando vas a orar por un enfermo, no le dices, oiga, está enfermo usted, sí, ¿de qué? De cáncer. Ay, caramba, yo pensé que era otra cosa. Y empiezas a orar titubeando, Señor. Eso no es cuando tú estableces, cuando tú declaras, cuando tú hablas. Dice Dios, cuando tú lo clamas, cuando tú lo declaras, yo voy a hacerlo. Yo voy a responder por ti. Yo voy a hacer ese cambio y esa transformación para que tú conozcas que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha escogido. Y verás cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado, porque yo soy tu Dios. ¿Están listos? Pues vamos a aplicar lo que sabemos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio. Cuando tú revelas algo al corazón, cuando tú permites que nuestro corazón reciba, mi corazón es sensible a ti, Señor. Quiero conocerte cada día más y más. Y quiero moverme en tu verdad, en tu palabra, en lo que tú has declarado para mi vida. Y Señor, en la medida que tú vas poniendo tu revelación, dame, Señor, la fe para actuar en ella, para no soltarla, para caminar con esa seguridad y con esa certeza en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio del problema. Señor, que sea tu palabra, que sea tu bendición y tu poder lo que me sostenga. Porque así como Pedro lo sostuvo tu palabra en medio de la tempestad y el mar,
mientras puso los ojos en ti, así queremos estar, sin mover nuestra mirada de ti, confiando en tu palabra que has declarado para nuestra familia, para nuestro cuerpo, para nuestra economía, para nuestras relaciones familiares. Y ahora, Señor, yo declara en el área donde estás, en esa crisis o en esa lucha, yo declaro tu bendición, yo declaro tu gracia que sobreabunda sobre mi casa, sobre mi cuerpo, sobre mi familia, sobre esa enfermedad. Y declaro, Señor, que por tu gracia y tu poder, ahora viene la sanidad. Y así como se declaró, que declararas tú la palabra, Padre. Y Jesús declaró la palabra y la palabra lo sanó. Así yo declaro tu palabra y tu palabra hace la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vívelo. Vívelo esta semana. Disfrútalo. Gózalo. Recuerda, no todos reciben, no todos lo toman, pero muchos sí lo hacen también. Y por ellos, hazlo. No veas el problema. Entonces, cuando estés en el problema, quita la cara de pujido y pon la cara de fe y de seguridad, porque es la fe la que hace que todo cambie. Si necesitas que ore por ti, si necesitas que alguien interceda por ti, está el grupo del Abrazo del Padre que pueden interceder por ti. Que el Señor los siga bendiciendo.